Bien, buenos días a todas. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y gracias por haberme invitado a compartir mis reflexiones y espero sirvan, aporten más a todo ese debate. Bien, yo parto, como sabéis, que no es que lo diga yo, pero que estamos en esta situación, yo creo que muy complicada en el mundo muy complicado, el auge de la extrema derecha, las guerras insoportables como en Palestina, como en Ucrania, como en África, el aumento de desigualdades, en fin, el planeta en peligro. Tenemos un panorama muy complicado y también tenemos este panorama complicado en la educación. En ese momento yo detecto por un lado un gran malestar entre los docentes y esto es muy negativo. La educación implica ganas, implica ilusión, implica esperanza, pero este malestar, esta decepción, este cansancio de muchos profesores, maestros y maestras, yo pienso que influye negativamente. Tenemos malos resultados en todas las pruebas. Tenemos jóvenes cada vez con más ideologías de derechas y esto igual desde la educación podríamos también para ayudar a que eso se revertiera. Tenemos familias que ya están protestando, en Cataluña se están organizando las familias porque están hartos de ver que sus chicos y chicas cada vez aprenden menos en la escuela y a las familias empiezan también a preocuparse y a organizarse. Tenemos muy mala salud mental. El otro día había de los jóvenes que en 3 años había aumentado un 250% los chavales de menos de 15 años que tomaban antidepresivos. Eso también nos da una idea de cómo están nuestros jóvenes. Bien, frente a todo eso yo lo que diría es que para entender lo que está pasando, para mí la tesis es que el neoliberalismo ha entrado en la educación. Mi idea es que, mirando la historia, siempre cualquier sistema político, económico, necesita la educación para consolidarse. Si miramos un poco la historia, veremos, cuando la Segunda República, lo primero que hicieron que es cambiar la educación, el sistema educativo, hacer más escuelas, formar a los maestros, etc. Cuando vino la dictadura, ¿qué pasó? Exactamente lo mismo al revés, cargarse todo lo que había sido la educación en la República, cargarse ya físicamente incluso a los maestros y maestras, etc. Pero no solamente aquí, que hizo, la revolución de Nicaragua, cambiar la educación, la revolución en Cuba, cambiar la educación, y al revés, que hizo Pinochet, cambiar la educación. O sea, de alguna manera está claro que al sistema, entendiendo el sistema por el funcionamiento político y económico y la ideología que hay detrás y los objetivos, la educación juega un papel importante. Y eso está pasando también ahora. Estamos en pleno auge del neoliberalismo, un gran ataque de este capitalismo salvaje, y eso también ha entrado en la educación. ¿Qué es lo que quiere este neoliberalismo en la educación? En estos momentos yo señalaría 2 cuestiones básicas. Una es poder hacer negocio con la educación. Esto sería uno de los primeros objetivos. O sea, abrir el mercado educativo para que las empresas puedan invertir y puedan hacer negocio. Eso se llama privatización. Y la otra sería también que aquello que se enseña, que se hace en las escuelas, esté también al servicio de las empresas, los futuros trabajadores, que en el fondo es lo que nos están diciendo, y también del sistema. O sea, de alguna manera poder
inculcar la idea en nuestros jóvenes que lo que está pasando es normal, que si hay guerras es inevitable, si hay desigualdades porque unos no se espabilan suficiente, que cada quien tiene que labrarse su propio futuro, en fin, todo lo que serían los valores del neoliberalismo, de alguna manera se está intentando que penetren a través de la escuela. Bien, la privatización, como todos sabéis, lo que implica es poder hacer negocio y tiene distintas formas. La que ya conocemos más es los centros concertados, la doble red educativa. Yo solamente quería recordar, porque ya se habló mucho ayer y se va a volver a hablar, 4 cositas de los conciertos. Primero, son una anomalía en la Unión Europea y esto deberíamos saberlo. Porque aquí parece que es lo más normal del mundo. Pues no es lo más normal del mundo. La media europea de alumnado que va a la escuela pública es de un 85-90%. En Barcelona, por ejemplo, lo llega al 40%. Solamente el 40% puede ir a la escuela pública porque no hay más. A los que no pueden ir a la pública, quieran o no, tienen que ir a la concertada, porque no se han construido suficientes escuelas públicas. ¿Vale? Esto por un lado. Por el otro lado, la doble red es una red que socialmente es segregadora, y esto está claro. Y la segregación para mí tiene un problema importante, que es la socialización, o la no socialización en la diversidad. O sea, cuando todos los chicos de clase alta, blanquitos, reaccionarios incluso podría decir, o como mínimo de familias conservadoras, etcétera, están juntos, cuando todos los inmigrantes están juntos, cuando todas las clases populares o los gitanos están juntos, no hay socialización conjunta. Los que tienen privilegios se acostumbran a que tienen privilegios en la casa y también en la escuela, con grandes instalaciones como tiene la gente de Opus, etc. Y los que ya no tienen buenas condiciones en casa también se acostumbran que aquello es lo suyo, porque en la escuela también están en barracones, amontonados, etc. Por lo tanto, esto para mí es una fuente, o abre las puertas, o ayuda al clasismo y ayuda al racismo. Dos de las cuestiones que yo pienso que son muy negativas para la sociedad. Por el otro lado, son económicamente injustas, porque resulta que con el dinero de todos y todas estamos pagando los privilegios de los más privilegiados. En Hospitalet del Llobregat hay un centro de locus inmenso, con campos de fútbol, piscinas, y justo al lado una escuela pública con barracones. O sea, la sensación de que las grandes instalaciones del Opus los pagan también los padres y madres que van a la pública con su título en barracones. Esto es realmente, desde la perspectiva económica, muy injusto. Pero además, pedagógicamente, también son negativos. O sea, está comprobado que cuando se mezclan, cuando hay diversidad real, unos que saben mucho, otros poco, diversidad de ideas, de culturas, de orientaciones sexuales, etc. Esto enriquece el aprendizaje. Entonces, tener por separados a todos las escuelas totalmente concentradas, un tipo de alumnado, empobrece el propio conocimiento, empobrece el aprendizaje de unos y de otros. No solamente pierden los que están en las clases más populares, también pierden los que son más privilegiados, porque el contacto, porque la diversidad, porque la socialización en la diversidad aumenta la posibilidad del aprendizaje. Y por último, yo creo que además son ideológicamente peligrosos, si más no, porque una gran mayoría de centros privados concertados son de la Iglesia, otros son del fundamentalismo del Opus Dei, y por lo tanto estamos dejando que la educación de nuestros jóvenes, en un porcentaje muy elevado, la lleven a cabo
escuelas que tienen un ideario absolutamente conservador y a veces incluso homófobo, a veces incluso muchas otras cosas que no son realmente las que nosotros queremos. Por lo tanto, conclusión, es evidente que la batalla por la desaparición de los conciertos es una batalla muy importante, que la tenemos casi perdida, porque no sé por qué ni tan solo los partidos de izquierda han hecho de eso una batalla importante. No, es un tema que nunca realmente se ha batallado en serio. Y yo creo que es una de las cosas muy importantes. Bien, no solamente están los conciertos, están las externalizaciones, cada vez hay más servicios que están externalizados, sea con dinero público, hay empresas de limpieza, de transporte, de evaluación, etcétera, que están haciendo negocio. Pensad siempre que una externalización siempre implica dos cosas concretas: peor servicio y peores condiciones laborales, porque el beneficio tiene que salir de algún lado y sale de ahí. Otra sería el copago. Cada vez en la escuela pública hay más, no solamente en la concertada, que está clarísimo, que contra la ley los padres y madres pagan cuotas. También en la pública está creciendo la cantidad de escuelas de padres más pudientes, que donde no llega la administración, llegan los padres y madres. Entonces eso aumenta la segregación, esto es evidente. La privatización ya propiamente de los centros, sobre todo en formación profesional. Las últimas, hace muy poco salió un artículo en el País, creo que era, en donde estaba hablando de cómo había subido un 400% de las empresas que están montando escuelas de FP, y escuelas de FP online, que son mucho más baratas, evidentemente, y cómo hay esos fondos de inversión que están haciendo negocio montando escuelas de básicamente de formación profesional. Pero también las universidades cada vez han aumentado, las universidades privadas han aumentado un 62% en 15 años. En Cataluña, por ejemplo, tenemos 9 de públicas y 15 de privadas. O sea, todo eso lo que hace es empobrecer realmente lo que es la enseñanza, y por el otro lado aumentar la segregación social que ya existe a partir de una segregación escolar, porque ya no todo el mundo puede votar. Y por último está todo lo que sería el negocio en la educación que hacen las plataformas, sobre las plataformas de las nuevas tecnologías. O sea, entre el software, los ordenadores, las tablets, los móviles, las pizarras digitales, los libros digitales, los programas educativos, los programas de gestión, de evaluación. O sea, hay una infinidad de cuestiones que se están llevando a cabo a partir de las plataformas, que se están enriqueciendo terriblemente a partir de la educación. Y finalmente la venta de datos de los alumnos, que es otra. O sea, como muchas escuelas utilizan el Google para muchas de estas cosas, finalmente todo eso repercute en que están cogiendo datos de los alumnos y evidentemente la posterior venta. Pero no solamente eso, el hecho de entrar estas empresas en la escuela, los programas educativos, vamos a ver, si tú repartes ordenadores a cada uno de los alumnos, la tentación de utilizarlos es muy grande. Entonces, detrás de esto vienen los programas educativos. Y los programas educativos ya no los controla el profesorado, ni lo que dicen, ni cómo lo dicen, ni qué sesgo tiene, ni qué ideología hay detrás, etcétera. Por lo tanto, dentro del negocio hay además otras consecuencias, pero básicamente es que la escuela se ha convertido en una fuente para hacer negocio, sería la mercantilización. 10 corporaciones solamente ganan 1.200 millones al año cada una a partir de eso. La entrada de todas las nuevas tecnologías de esta forma
lo que hace es fidelizar futuros clientes. Esta es otra de las cuestiones. Y de alguna manera imponer una forma de funcionar, una forma de entender la educación. Bien, esto sería un poco la parte, una de las partes importantes de lo que está introduciendo este neoliberalismo educativo en las escuelas y que tiene todas estas consecuencias que hemos visto y otras que vamos a ver. Pero no solamente se trata de apropiación de la riqueza, sino, como dice Christian Laval, la apropiación de las almas, o sea, la ideología, de alguna manera. O sea, lo que se trata es de producir sujetos que sean flexibles, adaptables, dóciles a las exigencias de la economía, de las empresas y del mercado. Eso se traduce en trabajadores incultos, acríticos, sumisos y adaptables. Este sería de alguna manera muy escueta y un poco caricatura, pero lo que ahí después tú lo explicarás mejor. Y para eso hay varias cuestiones, no solamente una. Vamos a ver, por un lado, los currículums. Menos horas o desaparición de todas aquellas materias que sirven para pensar, para entender, para saber filosofía, literatura, historia, arte, etc. Por el otro, educación en la emprendeduría. O sea, todo el mundo tiene que emprender, todo el mundo tiene que ser amo de sí mismo, todo el mundo tiene que espabilarse. O sea, la uberización del trabajo, acostumbrar a que esto es lo normal y que esto es lo que tienen que aprender a hacer. Esto es la emprendeduría. Educación financiera. Yo no sé aquí, pero en Cataluña venían los bancos, los trabajadores, había un convenio con los bancos y venían a explicar a los chavales cómo hacer una hipoteca, cómo tenían que invertir, porque las pensiones públicas no iban a llegar. O sea, puro adoctrinamiento neoliberal hecho por los bancos dentro de las escuelas públicas. Esto es indignante. Bueno, hicimos una gran campaña y muchas escuelas dejaron de hacer el programa, pero de alguna manera ahí estaba el objetivo, ¿vale? Todo ello menos posibilidad de espíritu. En la formación profesional, por ejemplo, la nueva formación profesional, si miráis, cada vez, yo fui durante más de 20 años profesora de la antigua formación profesional, bueno, pues eran 5 años. Pues en los 5 años había literatura, historia, humanidades, etc. Cada vez esto se ha reducido y la FP ahora es única, pura y exclusivamente la filología y las prácticas y el inglés. ¿Vale? Y la última, la dual, cada vez menos tiempo en la escuela, menos tiempo en el instituto, en donde sea, y más escuela en la fábrica, o sea, directamente. Con lo cual, ¿qué expresa eso? Pues bueno, que lo que queremos son trabajadores que sepan realmente manipular lo que sea, pero que no tengan conocimientos, que no entiendan nada y que por lo tanto estén sujetos a aquello que les van a mandar sin poder rechistar porque no van a entender absolutamente nada. La otra pata es la llamada innovación metodológica. La innovación metodológica que se ha vendido como una cuestión progresista de los pedagogos, etc. Todo eso que hablábamos ayer, hay que saber evidentemente que no viene, de hecho no viene de ahí. O sea, la innovación, la nueva innovación metodológica está promovida por la CDE, por el Banco Mundial, por la Unión Europea, etc. Después de la caída del muro, en los años 90, ya había un pacto entre el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, para lo que ellos llamaban, entre comillas, la transformación educativa, que era eso, poner la educación al servicio de las empresas. Bien, dentro de esta innovación hay varias cuestiones. Se venden, por un lado, porque el discurso tiene todo un discurso, y además siempre es el mismo, que es el mismo que lo tiene todo el mundo. O sea,
el Banco Mundial, pero también el Banco Santander, también Google, también la Telefónica, todos estos, no sé si ahora aún lo hacen, pero cuando esto empezó, tú ponías innovación educativa y te salía una cantidad de cursos que daban empresas privadas, o sea, el BBVA, la Caixa, el Google, el Facebook, la Telefónica, en fin, una cantidad de empresas privadas que daban formación al profesorado para la innovación educativa. Y era un catecismo, o sea, tú mirabas los programas, lo que decían, y era exactamente lo mismo que ahora dicen los progresistas. Y básicamente era, la educación actual no funciona, nadie sabe por qué, funcionaba bastante mejor en aquel momento que no está funcionando ahora, la memoria no sirve para nada, las clases magistrales son un desastre, y lo que necesitamos es una educación adecuada a las necesidades del siglo XXI, como si los siglos tuvieran necesidades. Lo que no explicaban eran las necesidades de quién del siglo XXI. O sea, lo de decir a las necesidades del siglo XXI era realmente una manera muy suave de esconder el verdadero objetivo. El profesor no tiene que enseñar, tiene que acompañar. Todo el conocimiento está en Google, etcétera, etcétera. Este sería el principio. No hace falta conocimiento, sino aprender a hacer y aprender a aprender. Como la absurdidad esta del aprender a aprender es de lo más divertido, porque nadie sabe qué significa aprender a aprender, ¿qué? Bueno, sí, vale. ¿Cuántas? Vale. Bueno, las consecuencias es evidente que implica menos conocimientos por parte de todo el alumnado, pero esto es especialmente grave para las clases populares que no van a tener más posibilidad de acceder. Pero hay más. Está la educación emocional. La educación emocional es otro de los grandes hitos para conformar ese futuro trabajador, trabajadora, crítico, etcétera, etcétera. Y que se está introduciendo a partir también de las competencias básicas. Y yo pienso que hay una cosa muy importante, que es básicamente que todo depende, esto es muy importante, todo depende de la mirada, todo depende de que sepas gestionar tus emociones, totalmente al margen de las condiciones materiales. O sea, esto implica una ideología muy importante de individualismo y de cargar las consecuencias de todos los males sociales en uno mismo. O sea, lo que hay que hacer es cambiar las percepciones en lugar de cambiar la realidad. Por lo tanto, desactiva cualquier iniciativa colectiva, reivindicativa o de tipo político. Lo más importante es que si tú gestionas bien tus emociones, aprenderás mejor, tendrás éxito en la vida y además serás más feliz, no solo perder. ¿Vale? Independientemente de que caigan churros en punta encima de tu casa. Y por lo tanto, eso culpabiliza al individuo, fomenta la individualidad, desvía la atención de que los males sociales se pueden resolver o intentar colectivamente, porque el mal no es colectivo, el mal no es social, sino que es tú, que no te lo miras bien, tienes que cambiar la mirada. O sea, de cambiar la mirada es genial. Bueno, la última, Departamento de Educación, después de que las notas de los chavales son un desastre, el malestar del profesorado es mayor, las familias protestan, lo que se le ha ocurrido es montar un programa de bienestar emocional del profesorado. O sea, es eso. O sea, no se trata de cambiar absolutamente nada, ni de invertir más, ni de más horas, ni de menos innovación, menos, etcétera, etcétera, etcétera. No, se trata de el bienestar emocional. O sea, los profesores se están riendo y dicen, bueno, vamos a hacer yoga todo el rato, pues qué bien. O sea, pero fijaos que eso es muy importante. Esto implica toda una manera de pensar, de entender el mundo, de entender la sociedad y por lo tanto una manera que lo que hace es impedir
que realmente los chavales, por un lado, si no tienen conocimientos, no pueden continuar estudiando, si no tienen conocimientos, no pueden entender el mundo en general, no pueden ser críticos, no pueden pensar, y si encima resulta que todos los males son individuales, aquí no se mueve nadie. Y esto, de alguna manera, es lo que está ayudando a esa que tengamos unos jóvenes cada vez más masculistas, racistas, de extrema derecha, etcétera, que esto es muy preocupante. Termino con la educación digital, que es otra de las cuestiones. Hay dos o tres cosas muy claras y cada vez están saliendo más. Alguien lo comentó también ayer, que aprender a leer en la pantalla nos sirve, que la lectura en la pantalla es mucho menos profunda que la lectura en papel y que por lo tanto, y esto salen los resultados, la comprensión lectora cada vez es menos, pero que además los móviles, las redes están creando una cantidad de dependencia importante y ahí viene este malestar también de los jóvenes, la competencia por el cuerpo, por quien pone la foto en el Instagram, etcétera, y también la cantidad de mentiras en TikTok, etcétera, que están promocionando desde la derecha y la extrema derecha. Si encima la escuela nos da conocimientos que puedan contrarrestar todas estas mentiras, todas estas teorías, tenemos lo que tenemos y puede ir a peor si no ponemos remedio. En fin, a partir de ahí, yo creo que sí es importante poder reflexionar con los compañeros y compañeras, con las familias, de los males que pueden comportar todas estas cuestiones. Y es muy importante deshacer esta idea, y pienso que esto es muy terrible, de que una parte muy importante de la izquierda haya acogido críticamente todo eso y lo haya vendido como una cuestión progresista. Esto dificulta mucho clarificar lo que está pasando y dificulta mucho poder cambiarlo, porque si no tienes claro lo que está pasando, no lo puedes cambiar. Por lo tanto, tenemos realmente, yo creo, una responsabilidad como profesores y profesoras, como sindicatos, para intentar dar la vuelta a todo eso, porque nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad, por lo tanto el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Gracias.